¿El de Juni cuándo es? ¿El viernes? El viernes. Listo, ya está la cámara. Ya, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en esta sala del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, el doctor Rubén Sánchez Sánchez, el doctor César Eduardo Mora Ley, el doctor Daniel Sánchez Guzmán, un servidor, el doctor Ricardo García Salcedo, como parte de los sinodales de la tesis del examen de grado de maestría del ciudadano Víctor Manuel González Tavera con registro A130712, cuyo título de tesis es La enseñanza de las leyes de Kirchhoff mediante instrucción por pares en alumnos de nivel medio superior, y que fue dirigido por los doctores Rubén Sánchez y el doctor César Mora. Entonces, Víctor, te damos aproximadamente 30 minutos para que nos hagas la exposición de tu tesis. Posteriormente pasaremos a una serie de preguntas y respuestas por parte de los miembros del jurado y finalmente haremos la deliberación. Entonces, pues, ¿cómo tienes la palabra? Bien, buenas tardes. Voy a presentar lo que viene siendo mi trabajo de tesis, que durante estos 2 años que estuve participando en CICATA, obviamente se fue complementando. Tiene por nombre Enseñanza de las leyes de Kirchhoff mediante instrucción por pares en alumnos de nivel medio superior. Bien, ¿cómo nace este proyecto? Afortunadamente tengo ya 11 años en lo que viene siendo el sector educativo, desde ese enseñar me dedico a la docencia y por lo tanto prácticamente ya tienes toda la situación que te ha dejado la experiencia con respecto a cómo ha sido evolucionando. ¿Qué he visualizado durante esos 11 años? He visualizado que el profesor del área de física es el profesor que muchas veces comete el error de enseñar lo que solamente el profesor sabe. Muchas veces los maestros enseñamos problemas que solamente nosotros sabemos resolver. Eso me impactó durante la primera unidad de nuestra maestría, porque es lo primero que nos dicen. Realmente, ¿quién es el científico? ¿No? Si realmente siempre nos imaginamos un científico de bata blanca o realmente aquellos que hacemos investigación. Y una investigación no solamente es en un laboratorio. Entonces me impactó ese comentario que decían, el maestro únicamente enseña lo que sabe. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de enseñar las herramientas básicas y esas herramientas que le van a permitir al alumno una mayor cantidad de puntos, que tenga raciocinio, que tenga completamente investigación y que obviamente sí pueda encontrar las herramientas para resolver cualquier tipo de problemas. Hoy en día, ¿qué visualizamos en lo que viene siendo la materia de física? Vemos un alumno desinteresado. Vemos un alumno completamente aburrido en la forma de dar la materia de física. Vemos a un alumno que está completamente interesado en otras cosas, la tecnología, interesado en la evolución tecnológica que existe en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el alumno tenga desagrado, la materia práctica poco a poco se ha ido olvidando, todo se va completamente a lo teórico. Entonces tenemos que rescatar el ambiente práctico de la materia de física. Entonces, todo esto ha ido fundamentando que el alumno poco a poco tenga desagrado. Y si a eso le unamos el docente también no colabora mucho, pues prácticamente la clase se hace cada vez más monótona y cada vez más aburrida. Sin embargo, la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza poco a poco han ido rescatando esta forma de enseñar. Hoy en día, el profesor es completamente innovador en su clase. El profesor tiene que buscar la manera de hacer más dinámica su materia, de hacerla que el alumno tenga más gusto por ella, y obviamente tenemos que romper la forma tradicional de impartir clase. ¿Sale? ¿Dónde se realizó esta investigación? Esta investigación se realiza en el CECIR número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, cual se encuentra ubicado en Ecatepec, Estado de México.
La oferta educativa de este CCI número 3 es de 6 carreras técnicas. La primera es sistemas digitales, computación, sistemas de control eléctrico, manufactura, aeronáutica y sistemas automotrices. Me voy a enfocar en la carrera de técnico de sistemas de control eléctrico. Me voy a enfocar en el quinto semestre de la carrera de control eléctrico, donde pues, actualmente imparto lo que son clases y los tomé como objeto de estudio. ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué voy a implementar? Vamos a implementar la estrategia de Eric Mazur, instrucción por pares. Aquí en México la instrucción por pares ha sido un poquito, no ha tenido tanta proyección, porque nosotros pensamos que hacemos instrucción por pares cuando decimos a nuestros equipos, a nuestros alumnos, pónganse en equipo, ¿no? Y vamos a trabajar. Sin embargo, debe de llevar todo un proceso, una metodología, debe llevar todo un proceso para poder visualizar los rendimientos que existen. Entonces, me voy a apoyar en Eric Mazur, me voy a apoyar en la metodología que él estuvo estableciendo, que estableció obviamente ya, como ustedes lo pudimos ver en Puebla en el 2013 cuando fuimos allá. Eric Mazur decía, bueno, es que mi metodología nace de mi desesperación, nace de que yo prácticamente ya no sabía cómo enseñar a los alumnos. Prácticamente les digo, ¿saben qué? Entre ustedes busquen la solución, y entonces se da cuenta que el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo es completamente fundamental para que esta metodología se implemente y pueda tener el auge que ahorita está teniendo. Entonces, basándonos a esta metodología, vamos a aplicar aprendizaje colaborativo. Nuestros alumnos tienen que colaborar entre ellos. El trabajo en equipo muchas veces hacemos un equipo de trabajo y se reparten el trabajo, o siempre va a haber una persona que va a llevar de liderato y las otras no van a hacer nada, o van a estar actuando como ellos creen necesario, ¿no? Dándole ya un poquito de formalidad a esta situación, tenemos lo que es nuestra pregunta de investigación. La pregunta directamente es: ¿cuál es la ganancia de aprendizaje al aplicar la metodología de instrucciones por pares, en el CCI número 3, en el tema de leyes de Kirchhoff? Quiero saber qué impacto tendría, obviamente en porcentajes, en una ganancia, si realmente la metodología de instrucción por pares es viable para CCI 3, es viable para la carrera de sistemas de control eléctrico, y obviamente, ¿por qué no?, proyectarla a nivel México. ¿Qué objetivo busco? Implementar la metodología. Ya no hacer solamente vamos a hacer equipos de trabajo y vamos a hacer esto. No, implementar una metodología que permita que los alumnos se involucren de una manera ordenada en completamente todo un proceso y visualizar si efectivamente esta ganancia me permite ver si es viable. Objetivos particulares: 1, innovar la clase de física; 2, fomentar el trabajo colaborativo; y obviamente la aplicación del factor de ganancia de Hay y la TED Student, que es con lo que voy a estar yo midiendo esta tesis. Aquí en México, como les comentaba, instrucción por pares no ha sido completamente, no ha tenido la proyección que ha tenido en otros países. Por ejemplo, en lo que viene siendo la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez, desde el 2011 están trabajando con esta situación de instrucción por pares. La instrucción por pares no solamente es involucrar al docente y involucrar a los alumnos. La instrucción por pares también tenemos que involucrar lo que viene siendo la escuela. ¿Por qué? Mazur trabaja la instrucción por pares a través de algo que se llama clickers. Y los clickers, obviamente, es una inversión económica que tiene que hacer la institución. Sin embargo, muchas escuelas no tienen esa solvencia económica para los clickers. Otros manejan lo que vienen siendo tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Agarra, empieza a fomentar eso en el 2011 y da lo que viene siendo el banderazo de salida para la implementación de ese tipo de metodología. Otra escuela que también decidió tomar esta instrucción por pares fue la Carolina del Norte, fue la Universidad de Carolina del Norte, que también desde el 2010 está trabajando con esta metodología. Y obviamente Harvard, donde está dando clases Mazur, es donde nace esta
esta metodología. ¿Cómo es esta metodología? Esta metodología funciona de la siguiente manera. Lo que viene siendo, el profesor va a realizar lo que es una breve presentación del tema central. En este caso hablaremos de la ley de Kirchhoff. Damos la presentación principal sobre la ley de corriente o ley de tensión eléctrica, que en su momento se haya visto. Después se va a realizar una prueba conceptual. Esa prueba conceptual puede, Masur decía, bueno, es una sola pregunta que me enfoque completamente en el tema central, o yo puedo ir derivando lo que viene siendo un posible test. Y entonces, al momento de que yo les doy la prueba, un examen, ustedes de manera individual van a contestar la pregunta que se derivó del tema. Una vez que han contestado, se pueden presentar tres cosas. Podemos presentarnos que exista menos del 30% que respondan bien. Si esto pasa, algo está mal en mi explicación o en el entendimiento del alumno. No está entendiendo realmente lo que yo quiero explicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisar el concepto. Y entonces reviso el concepto y vuelvo a generar otra pregunta, y al momento de generar otra pregunta vuelvo a ver cómo va su crecimiento con respecto al concepto. Siguiente situación que se puede presentar es que entre 30 al 70% de las personas contesten bien. Entonces va a haber una discusión por pares. Los voy a poner a trabajar en pares para que entre ellos puedan convencer uno al otro de la respuesta que deben de realizar, que la respuesta sea correcta. Vuelvo a hacer una encuesta y entonces ya debe de haber una modificación en los resultados. Para lo tanto, ver una explicación y repetir todo desde el inicio, pero ahora con algo diferente, otra parte de las leyes de Kirchhoff. ¿Y qué pasa si en la primera tengo más del 70% que contestó de manera correcta? Pues obviamente sigo con esa metodología, puesto que el grupo está entendiendo. Aquí muestro unas imágenes de la elaboración, cuando aplicamos la metodología. La metodología yo apliqué lo que viene siendo un pretest y también obviamente se genera un post-test. Les explico sobre esta metodología. Yo en el ciclo número 3 trabajo con dos grupos, trabajo con el 5IB1, trabajo con el 5IB2. El 5B1 es un grupo que está constituido por 26 personas, el 5IB2 por 25 personas. ¿Qué es lo que hago? Tomo el grupo 1 como experimental, que va a ser el grupo A, y tomo el grupo 2 como tradicional. En el grupo, ambos grupos les aplico el pretest. Aplicando el pretest puedo visualizar que unos obviamente toman la prueba de manera con conciencia, hay otros que la toman simplemente por contestarlo. Debo de anexar aquí que en la carrera de sistemas de control eléctrico ellos llevan a la par materias como circuitos eléctricos, llevan a la par materias como fundamentos de corriente continua y corriente alterna. Entonces, llevan física, llevan circuitos eléctricos y llevan lo que viene siendo circuitos de fundamentos de corriente continua y corriente alterna. Sin embargo, aquí me puede dar cuenta que lo que tiene que ver con electricidad, lo que viene siendo Ley de Ohm, lo que viene siendo Kirchhoff, sigue teniendo problemas de aprendizaje. Aún en las carreras tecnológicas, aún en materias tecnológicas, no solamente en física. ¿Por qué? Porque en la materia teórica práctica, bueno, más práctica en que es circuitos o fundamentos, se genera ahí confusiones hasta que no lo hacen de manera física. Entonces, ¿qué visualicé aquí? Hay diferentes tipos de alumnos. Hay alumnos kinestésicos, hay alumnos visuales, hay alumnos auditivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchos de ellos se enfocan a querer realizar el circuito eléctrico en físico para después poder comprenderlo a través de mediciones. Otros se enfocan únicamente a lo que viene siendo contestarlo, y otros obviamente se enfocan a la situación de esperan poder tener la explicación del docente para que ellos puedan sacar su respuesta. Puede visualizar también que aquí en los grupos existen, si hay una diversidad de géneros, por ser carreras técnicas, en una carrera prácticamente de control eléctrico que se enfoca un poquito más al sexo masculino, las mujeres obviamente se demuestran como que
una falta de interés a este tipo de materias de electricidad. Les gusta un poquito lo que es la programación, pero lo que vienen siendo materias eléctricas no son muy afectas. Nos dimos a la tarea de hacer los pre-test, los post-test, y nos dimos a la tarea de evaluar lo que viene siendo el factor de Higgs para poder visualizar esto. Aquí estoy presentando en el grupo experimental yo hago un pretest de 10 preguntas. Estas 10 preguntas van con respecto a lo que viene siendo los circuitos eléctricos, y tenemos lo que viene siendo 8 incisos posibles de respuesta. En mi grupo experimental, en la que es mi primera pregunta, hice mi estudio por preguntas. Estoy sacando por preguntas, tengo lo que son 26 alumnos, y lo que está en color naranja es completamente un pretest. ¿Qué es lo que pasa antes de aplicar la metodología? Lo que está en color azul es lo que está pasando después de aplicar la metodología. Pueden ver que antes de aplicar la metodología en el grupo experimental hay una diversidad en las respuestas. Aplicando lo que viene siendo la metodología, ya se empiezan a centralizar en ciertas respuestas. En muchas ocasiones en respuestas correctas, como por ejemplo aquí mi inciso A era la respuesta correcta. Entonces, antes del pretest tengo solamente que 7 alumnos contestaban de manera correcta, después se incrementa a 20, ¿sí? Por la naturaleza de la respuesta, obviamente el crecimiento se ve bastante. Sin embargo, pues, obviamente hay respuestas donde hay una variación. Tengo lo que es mi pregunta número 1, mi pregunta número 2, insisto, visualizar lo que viene siendo la variación en las respuestas, y después en la metodología la centralización de respuestas, los porcentajes. ¿Qué pasa con están las 10 preguntas? ¿Qué pasa con mi grupo tradicional? En mi grupo tradicional sí existe lo que viene siendo una variación en los resultados en el pretest, y después de cierto momento volvemos a presentarlo de post-test, y entonces sí existe otra vez una centralización. Debo de comentar que en este grupo, ¿qué es lo que pasa? Al momento de estar haciendo la investigación, me doy cuenta que en el grupo B, en el grupo 2, hay recursadores, y la mayor cantidad de personas son recursadores. Por lo tanto, ya han tenido la materia y ya han proyectado sus conocimientos en esa situación. Tengo lo que viene siendo las 10 preguntas que tienen ese comportamiento para calcular lo que viene siendo el factor de Higgs, que obviamente cuando tengo una ganancia que si es mayor del 0.7, pues prácticamente estamos hablando que soy un excelente maestro. Tengo una ganancia del 0.3 al 0.7, que es algo completamente válido. Si tengo menos del 0.3, pues obviamente estamos hablando que no es viable esta metodología. ¿Qué fue lo que hicimos? Sacamos factor de Higgs por cada una de las preguntas, y para al final de cuentas sacar un promedio de factor de Higgs. Estamos obteniendo un factor de Higgs de 0.38, 38, que está dentro de lo que viene siendo este parámetro. Nos apoyamos también con la ayuda del doctor Rubén a lo que viene siendo las TED Student. Tenemos la TED Student en el grupo A, en donde estamos con el pre-test y con el post-test. Es una TED Student que me permite visualizar que obviamente sí existe una variación pequeña, pero la tenemos. Tenemos la TED Student con respecto al grupo B, donde también sí hay un cambio mínimo en el conocimiento, y hicimos la comparación de ambos grupos, el grupo experimental y el grupo tradicional. Este es el pretest que se les aplicó. Consta de 10 preguntas sobre el comportamiento de la corriente eléctrica, sobre el comportamiento de la tensión eléctrica y sobre el comportamiento de las leyes de Kirchhoff. En este trabajo se puede concluir que la instrucción por pares es una propuesta didáctica, primera, que va a fomentar el aprendizaje colaborativo. Segundo, que sí hay una ganancia pequeña de 0.38, y sí existe, me proyecta que existe un aprendizaje del alumno, tal vez mínimo,
sin embargo para el estudiante también es productivo, ¿no? Algunas líneas futuras que vamos a estar trabajando, que podemos proyectar, insisto, en esta carrera de sistemas de control eléctrico, pues es tomar en cuenta toda la carrera de especialidad, lo que son circuitos eléctricos de corriente alterna, lo que viene siendo, ¿por qué no?, la electrónica. Creo que tiene mucho potencial ahí esta aplicación de instrucción por pares. A referencias que ocupamos, prácticamente nos basamos en lo que viene siendo el libro de Maslow, Instruction. Nos tomamos lo que son los libros de física para la situación de corrientes de la ley de Kirchhoff, ley de tensión, ley de corriente. Nos apoyamos en lo que viene siendo algunos ¿cómo se puede decir?, reportajes que sacaban en Chile, que sacaban en la Universidad de Carolina, y este es mi proyecto, este es el trabajo. Muchas gracias. Se integró con nosotros el doctor Carlos Aguirre, que también es parte del jurado de este examen. Entonces, vamos a proceder a preguntas y respuestas por parte del jurado. Y bueno, comenzamos con el doctor Manuel. Sí. Bueno, Víctor, primero te voy a hacer algunas observaciones. Si colocas la lámina 1, empezaría pues, literalmente por el principio, por el título de tu trabajo. Fíjate, el título de tu trabajo es Enseñanza de las leyes de Kirchhoff mediante instrucción por pares en alumnos de nivel medio superior. Yo en realidad yo no lo titularía así. Yo le pondría Aprendizaje de las leyes de Kirchhoff mediante instrucción por pares en alumnos de medio superior. Porque si nos damos estrictamente la metodología de enseñanza que estás tomando es la instrucción por pares, esa ya está ahí. Lo que tú estás midiendo, ¿qué es? Si hubo o no aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ok, hubo un error. Sí, bueno, sí, porque hay que tener cuidado con eso, sí es aprendizaje, tiene razón el doctor. Entonces hay que nada más cambiarlo porque sí, a lo mejor en el medio de los físicos no nos brinca tanto, pero cuando estás en el medio educativo sí es muy diferente aprendizaje a enseñanza. Entonces hay que tenerle un poquito de cuidado, nada más una primera observación. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor saca un poquito de balance. Define enseñanza tradicional, por favor. Bueno, la experiencia que he podido yo obtener, la enseñanza tradicional siempre ha sido un emisor y un receptor. Hay una persona que está enfrente, hay una persona que transmite conocimientos, y hay personas que son receptores de ese conocimiento. Sin embargo, muchas veces el docente enseña lo que ha venido aprendiendo. Sin embargo, actualmente, yo entiendo eso como enseñanza tradicional. Ha habido una persona que es un emisor, transmite conocimientos, transmite experiencia, hay un receptor que recibe, que escucha. Sin embargo, obviamente se lleva únicamente la idea que quiere tener. Por ejemplo, ahora que tú desarrollaste tu trabajo en el grupo control, el que le llamas enseñanza tradicional, no desarrollaron ningún tipo de circuito, ellos no le metieron mano a hacer nada, fue únicamente, como tú dices, emisor-receptor. Entonces fue una enseñanza, transmisión-recepción. Así es. Te digo, porque en el área hay que tratar de ser muy precisos. Yo en lo particular soy enemigo de llamarle enseñanza tradicional, por eso digo, bueno, a ver, definamos qué es enseñanza tradicional, porque para algunos incluso es, bueno, pues sí les dejo el laboratorio, y incluso, si no me recuerdo, el caso de uno de los compañeros fue Abraham, que él desarrolló prácticas de laboratorio y también hablaba de una enseñanza tradicional al enseñar con laboratorio. Entonces allá no fue únicamente transmisión-recepción. Sí, hay alguna interacción. Exacto, entonces yo digo, el término enseñanza tradicional no soy muy afecto a él, y preferiría, en este caso que está siendo muy claro de qué fue lo que llevaste a tu grupo control, le llamaría enseñanza, transmisión, recepción, o enseñanza magistral, o una cuestión por el estilo, variarle un poquito. Entonces esto te lo menciono porque asumo que en algún momento pues esto lo vas a presentar en congresos, o lo vas a mandar a publicar, y por ejemplo, pues todos tenemos la experiencia de tratar de publicar revistas en el área, y a veces es por ese tipo de términos que dicen, pues es que su paper no es aceptable porque por cuestiones de ese estilo, o sea, que si es enseñanza y debe ser aprendizaje, que si es
ese tipo de situaciones, ¿no? Otro término. Tú hablas de aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es mucho más amplio que únicamente la instrucción por pares. Como tú mismo lo mencionaste a partir de la conferencia de Masur en Puebla, se le va a hacer el impulso, decía, es la 500 veces que doy esa misma plática. Y él nunca habla como tal del aprendizaje colaborativo. Tú lo mencionaste muy bien, fue una ocurrencia del momento, de que él no le funcionaba y dijo, bueno, pues explíquense entre ustedes. Si nos vamos con los teóricos del aprendizaje colaborativo, te van a decir, bueno, pues eso tampoco es aprendizaje colaborativo. Ya con tanto tiempo, porque él empezó esto en los 80s, bueno, ya tiene ahora sí un fundamento teórico, conceptual más fuerte, que ahora sí ya entraría dentro del aprendizaje colaborativo, pero como tal de origen, la instrucción por pares no es un aprendizaje de todo colaborativo. Entonces nada más también cuidar el término, ¿no? Digo, pareciera demasiado exagerado, pero bueno, si ya estamos, como tú mismo lo dijiste en un principio, en un medio ya formal, científico, pues hay que tratar de ser presentes formales en este tipo de términos. Después mencionas también sobre tus antecedentes, bueno, que has visto, que reconoces poco, por ejemplo, únicamente en Carolina del Norte, en Harvard y alguna universidad en Chile. Yo te invitaría a que le des una revisada un poquito más profunda, porque incluso hay congresos mundiales de instrucción por pares. Si no mal recuerdo, el más reciente fue en 2012 en China, porque recuerdo que, no sé si recuerdo, en el congreso de Turquía nos estaban invitando a hacer en diciembre el congreso de instrucción por pares, y de hecho lo presidía Masur y todo, pero creo que sí hay más información al respecto y en más lugares del mundo. E incluso aquí mismo en el programa ya hemos tenido algunos otros trabajos que han tenido que ver con Peer Instruction. Sí, efectivamente, mire, por ejemplo, se realizan las investigaciones, sí hablan sobre diferentes congresos, donde sí hay talleres, donde hay actividades aplicando instrucción por pares. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando en el aspecto de que aquí es algo como que ya más continuo. Ya no solamente es un taller, aplicamos instrucciones y se realizó la actividad, sino aquí ya es un poquito más continuo en el aspecto que tanto Chile como Carolina del Norte están, desde 2011-10 han estado manejando esta metodología. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Lo que yo creo es que es un poquito más amplio. Me parece que incluso dentro del propio Estados Unidos hay más lugares donde se aplica de manera continua y ya pues formal el instrucción. Yo te recuerdo para que complementes más adelante tus antecedentes del tema, tu estado del arte del tema. Te digo, nuevamente con miras a esto, ya que como dices en tu parte final sobre el trabajo futuro, pues bueno, ya estás continuando, pues entonces documentarnos un poquito más en ese sentido, porque sí hay bastante, ¿no? Sobre instrucción por pares, ya no únicamente en Chile y Estados Unidos, sino más, e incluso yo te comentaría que yo sé que aquí en México hay quien ya trabaja de manera continuada y formal con instrucción por pares. Otra situación, esta parte de los clickers, me remito nuevamente a toda esta parte como le explicó Masur. Bueno, los clickers incluso no es lo más reciente, él ya trabaja con tablets, si lo recuerdas, ¿no? Entonces, pero él mismo dijo, bueno, esto es una parte es una herramienta, no es exactamente la instrucción por pares. Si recuerdas, él empezó con levanten la mano y después que con tarjetitas, porque incluso él comentaba algo similar, dice, bueno, a veces he dado yo esta plática y me dicen, es que pues, no tenemos para clickers, no es necesario con que se pongan un papel o que levanten la mano. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad es para el maestro que tiene que estar contando. Lo único que te hace la tablet, que es ahora lo que él utiliza, pues ya te da el concentrado, ¿ya? Te ahorra un poquito de tiempo nada más, pero nuevamente no es el fondo de la instrucción por pares, ¿no? No sé si tú utilizaste clickers. No, usamos tarjetas. Ok, porque fíjate, a mí me quedó esa impresión ahorita que lo estabas exponiendo, que lo habías utilizado con clickers. Y que bueno, qué bueno, o sea, si tienes el recurso, qué bueno, ¿no? Pero en realidad no lo hiciste con clickers, entonces... Algo que sí traemos en mente es obviamente damos clases en lo que es la carrera de control y en electrónica, en la materia de componentes básicos, generar los clickers. Bueno, o sea, se puede hacer el circuito eléctrico para el clickers. Entonces ahorita lo único que estamos buscando es la vinculación, ya sea Bluetooth o ya sea por interfaz,
para que exista una computadora que lo pueda contar. Pero obviamente aquí el alumno es el que tiene que comprar el material, generar su propio clicker, porque obviamente usted sabe que el Politécnico, pues obviamente claro, la inversión tarda un poquito, ¿no? Fíjate, ahora que lo mencionas, pues es algo que se ha dado, sobre todo mucho aquí en esta generación donde tú perteneces a la maestría, pues esta combinación de diferentes metodologías. De lo que estás hablando es generación de materiales de bajo costo, y lo puedes ligar con esta parte de la instrucción por pares. Bueno, te digo, nuevamente con esta visión a futuro, pues puedes hacer ese cruce, ¿no? Como recomendación. Sí, sí. No, a mí lo que me ocurrió ayer que estaba leyendo el trabajo escrito, fue que se puede cambiar eso de clicker por una aplicación que hagas al celular. Ya todos tienen celular, Sí. y solamente se conecta a la computadora o a una página tuya, una página web, le dices qué pregunta es y automáticamente te vaya regresando el resultado. O sea, con la aplicación inmediatamente manda el resultado. O incluso, como dice, ni hacer el equipo. o sea, es el equipo, incluso con miras a otras materias que les sirva como proyecto. Pero por ejemplo, esto del Bluetooth me parece bastante interesante, porque también es la respuesta en automático, ¿no? O sea, hay un mundo de posibilidades ahí. Aquí algo que nos ha cerrado un poquito lo que viene siendo meternos a las apps es obviamente algunos, no soy experto en el manejo de Android, pero obviamente ahí ya en la programación de Android a una escala de carrera técnica pues no se maneja mucho. En la carrera técnica de computación. Hoy, quién sabe si pero en 6 meses, siempre hay estudiantes que saben más que la mayoría y que yo puedo hacer y ahí la nuevamente va la aplicación. instrucción por par. Exacto. O sea, yo creo que es viable, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante. Ahora sí ya voy con preguntas un poquito más hacia tu trabajo. Tú estás trabajando leyes de Kirchhoff en el curso de física. Me hubiera gustado ver aquí cómo está ese curso de física para saber cuál es el previo, porque supongo que nada más aplicaste la instrucción por pares en ese tema. En ese tema. Ok. Esto siempre es cuestionable en cualquier época. Bueno, nosotros presentamos algo que le llamamos la experiencia docente, y en nuestras investigaciones llegamos a ese nivel. ¿Por qué lo menciono? Porque si no tienes el previo, pues los estudiantes llegan con la instrucción tradicional, como tú le llamas, y entonces, ¡pum!, les voy únicamente en este tema de instrucción por pares. ¿No crees que eso pueda sesgar tu estudio? Sí, en ese aspecto sí. Porque, obviamente. ¿a qué altura del semestre está el tema de leyes de Kirchhoff? ¿Al inicio, al final, al medio? No, empezamos lo que viene siendo generación de electricidad, después viene lo que es ley de Ohm, componentes pasivos, ley de Ohm, y de ahí se deriva lo que viene siendo leyes de Kirchhoff. Entonces, sí, efectivamente, se aplicó únicamente en leyes de Kirchhoff. Posiblemente con ley de Ohm, donde se toman en cuenta los tres parámetros eléctricos, se pudo haber enriquecido más leyes de Kirchhoff. Sí, porque bueno, nuevamente es recomendación, ¿no? Si hubieras utilizado, ahora es un grupo experimental, o sea, también era difícil decirte durante todo el semestre te lo hubieras llevado y únicamente reportas este tema. También fíjese que hubo algo que sí nos afectó, es completamente ajena. Sí, lo entiendo. Es completamente ajeno, porque incluso ya al momento de ver leyes de Kirchhoff, que ya prácticamente son en el último parcial que se tienen que visualizar, pues nosotros nos vamos, regresamos en enero y hay que terminar los temas del segundo parcial y después del tercero. Entonces sí fue esa también, es completamente externo, pero sí influyó. Claro. Sí influyó. Ahora sobre el test. ¿Tu test es de cuántas preguntas? 10 preguntas. 10 preguntas. Sí. Pero bueno, ya pusieron un comercial, entonces para que nos lo repartamos. No, está bien. O sea, nada más quería preguntarte sobre el test. Bueno, son 10 preguntas. Ajá. Nada más dame los antecedentes. ¿De dónde sacaste? ¿De dónde es el test? Porque bueno, yo me quedo viendo que son 10 preguntas. ¿De dónde vinieron? Nosotros, cuando estuvimos checando lo del pretest, lo del test, no encontrábamos tests validados con respecto a leyes de Kirchhoff y muy pocos con respecto a lo que viene siendo la ley de Ohm. Entonces, encontrábamos de magnetismo y de electromagnetismo. Entonces, si mal no recuerdan, los test BEMA. Ajá. Entonces, me hizo favor el doctor Ben de enviarme un test y está validado por BEMA. Entonces, este test ya se encuentra, fue que aplicamos. Bueno, no aplicaste todo, tú tomaste únicamente las preguntas que corresponden. Así es. Dejémoslo por este lado.
Aquí mencionaste algo curioso, hablas de los modos de aprendizaje, cómo influyen o no. Tú hablabas de los kinestésicos, los auditivos. A ver, profundizan un poquito más ahí. ¿Cómo fue que te influyó en la metodología? Porque esa sería otra línea de investigación. Yo trabajo mucho sobre los estilos de aprendizaje y en realidad son pocos los estudios que hay sobre las metodologías en física aplicadas y cómo se relacionan con los estilos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en particular del peer instruction, yo no he visto cómo el peer instruction hace un cruce con el estilo de aprendizaje. A ver, ya que tú lo mencionaste, me gustaría que lo fíjese, yo lo visualicé con los alumnos, porque hubo alumnos que al momento de que sí nos metimos a metodología, en el participar en parejas, en hacer equipos de trabajo, existía esa motivación por parte del alumno, donde participaba con gusto. Y obviamente se involucraba más para que su aprendizaje fuera un poquito más enriquecedor. Sin embargo, hay alumnos que no les gusta el trabajo en pares, no les gusta un trabajo colaborativo. Le gusta más ser de manera individual, le gusta más él agarrar, leer, informarse y poder sacar lo que viene siendo sus trabajos, sus tareas. Hay personas que también, lo vi en mi salón de clase, personas que desde que llega el momento del profesor está hablando, ponen atención, entonces van captando todo. Entonces me pude dar cuenta de esa situación. A lo mejor, como comenta usted, no es otra completa línea de investigación, lo que viene siendo todo esto de cómo aprendemos, ¿no? Sin embargo, sí influye, influye. Entonces, yo creo que no solamente en la instrucción por pares, ¿no? También podría influir en todos. Por ejemplo, estuve ahí enriqueciéndome de algunas tesis que nos hicieron favor de proporcionarnos. Hay compañeros que hicieron aplicaciones en el teléfono celular para suma de vectores, ¿no? Entonces, eso para las personas que son completamente visuales o que no se saben metiendo mano, va a ser enriquecedor. Sin embargo, en el aspecto que sigo insistiendo, o sea, muchos alumnos aprenden de estar escuchando, de estar haciendo, de estar viendo. Entonces, sí es otra línea de investigación, sin embargo, yo sí vi una diversidad de población en mi grupo. Ok, bueno, yo lo menciono porque, fíjate, acabas de dar dos ideas que pueden ser nuevamente para otros trabajos. El defecto en tu argumento que yo veo es tu percepción. Dices, bueno, yo creo, entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Sí está muy documentado que la estrategia está influida por el estilo de aprendizaje del estudiante. Pero entonces, fíjate, todo el camino que habría que recorrer, ya que te vas por este lado de los modos de aprendizaje más que del estilo, que es el kinestésico, el visual y el auditivo, habría que ver con un indicador quiénes los tienes. Y después, cuando los agrupas, a lo mejor lo que hiciste fue agrupar un visual y un kinestésico y truenan, o dos auditivos y truenan. Entonces, imagínate, todo eso alrededor de la pura instrucción por pares. Puedes tú trabajar y ver qué es lo que sucede, por un lado. Y por otro, hablas también de motivación. También los estudios de motivación y de interés están poniéndose bastante en boga. Entonces, nuevamente, hay indicadores, hay instrumentos que te sirven para ver la motivación. Yo nuevamente no he visto un trabajo que hable de motivación al introducir la instrucción por pares. Pues esa es otra línea. Todo esto te lo menciono porque las posibilidades son infinitas y, disculpa que no diga, pero siento a veces un poquito corto tu trabajo. Como que me quedo con todo esto que te he dicho, pues me quedo con ganas de que se podría haber hecho esto, se podría haber hecho lo otro. Te lo digo como recomendación ya que piensas seguir con estos estudios, ¿no? Y una última pregunta, pero creo que es importante. ¿Puedes poner tus resultados del factor de Henkel, por favor? No, la siguiente. Bueno, no, sí, esa. Explícame qué pasó en la pregunta 8, por favor. Sí, prácticamente mi alumno desaprendió, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se decía, a ver qué fue lo que pasó. Sí, yo creo que lo que yo visualicé. Bueno, ¿cuál es la pregunta 8? O así que la recuerdes más o menos de qué se trata. Además, parece que no utilizó el factor de la ganancia de Key, que normaliza
que normaliza valores negativos. Solamente esa fórmula H que tienes ahí, Ajá. solamente normaliza valores positivos, es decir, donde el post hay más respuestas correctas con el pre, pero al revés no lo hiciste. Entonces a lo mejor ese número debe de cambiar porque no está normalizado. Esa fórmula H te puede llevar a valores negativos de menos 5, menos 10, menos 20. Entonces no está normalizado y a lo mejor ese número cambia. Tengo experiencia en los dos mayas. Los mayas. Pero para cuando la calificación del post es más grande que el pre. Para la otra no. Sí, pero no está normalizada. En los negativos. Normalizada positivo sí está. Esa es la correcta. Está perfecta. Valor absoluto. No, la normalizada negativa no está. Ah, ok, esta es la relación entre las corrientes. Así es. Bueno, de hecho no es una pregunta sencilla, para empezar, ¿no? No es la completa. Pero, ok, bueno, de todos modos, Sí, así está tal cual. A lo mejor va a ser más pequeño ese número cuando lo normalices. Sí, pero de todos modos, quedándonos ahorita en el resultado que él nos presenta, ahora sí me gustaría cuál es su interpretación, porque sí es interesante, o sea, ya hemos tenido, no es el primer trabajo que presenta factores negativos y hay interpretaciones, ahí sí es tu labor como investigador que me digas qué es lo que tú interpretas de ese resultado. Yo lo que estamos viendo es un desaprendizaje o una confusión que yo en el momento de estar explicando, si lo manejamos como un pretest, ¿estamos de acuerdo? Entonces son ahí completamente algunas lagunas de conocimiento que puede traer el alumno de cursos pasados, ¿no? Y en el momento de te lo puedo rebatir. Regresate al esquema donde señalas cómo es la instrucción por pares. Ok. Ese. Fíjate que si estás teniendo un factor negativo, quiere decir que entonces estás dentro de ese Menos 30. menos 30. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dices, Por eso. ahí ya no importa el print. Pues de la explicación que tú me dices, es que probablemente vienen mal de antes, pero tú ya lo estás probando ahí, entonces, ahí, si tú haces ese ciclo, pues, ¿qué pasó? Entonces ya no importaría tanto si viene de antes, porque tú lo estás repitiendo. Eso es lo que te está llevando la instrucción por pares. Ahí Entonces, sería prácticamente pues mi forma de haber explicado, mi forma de haber explicado Ahí que los anda. confundí. aquí, por ejemplo, hemos tenido algunas discusiones en el claustro que pueden ser de dos formas, casi. O estuvo mal aplicada la metodología, o no era la indicada. No, ¿Tú qué? perdón, Javier, pues la pregunta no es No era entendible. propia para hacer ese tipo de análisis. Es un problema, ¿no? Es un problema, e incluso, por ejemplo, precisamente para la instrucción por pares, a veces si es un problema, puede causar conflicto. Podría ser, ¿no? O sea, pero ahí sí me interesaría que tú no, a lo mejor no ahorita, pero que sí lo tomaras en cuenta, porque al tener este diagrama de flujo, pues diría, oye, lo que trata es precisamente de disminuir este tipo de situaciones. Sí. Como dice Ricardo, cuando lo normalizas probablemente baje o incluso se vuelva positivo, pero de todos modos sí te señalaría que es muy diferente a los resultados que tienes con las otras 9 preguntas, ¿no? Aquí la pregunta es muy simple, porque este ciclo lo llevas a cabo con preguntas que haces y te tienen que dar respuesta levantando la mano con tarjeta, ¿no? Y es independiente del test, no son las mismas preguntas. La pregunta entonces, en este caso, así como Sí. entiendo lo que dice Mario, y porque todo el mundo decimos lo mismo, es que yo no vi en el documento escrito es ¿qué preguntas hiciste para esos ciclos? Porque si tú no hiciste ninguna pregunta que te llevara a en algún momento que contestaran la respuesta a la pregunta 8 correctamente, pues entonces ahí está. Ahí está fallando la Pues yo no vi- aplicación de la metodología. Yo no vi las preguntas en la tesis. Esa pregunta que tú dices, como dices, prueba conceptual, pues no las vi. Y me hubiera gustado ver qué preguntas hiciste para seguir todo ese ciclo. Ok, sí, ya. Pero todo esto que son detalles. Yo hasta aquí terminaría, nada más te diría, siento que se quedó un poquito corto, tiene muchas posibilidades de desarrollo, incluso sobre el mismo tema, sobre el mismo curso, como dices, pues hay muchas posibilidades. Sí te recomendaría profundizarlo un poquito y complementarlo, porque sí hay algunas cosillas incluso en el documento, como te comenta el doctor Ricardo, que podrían complementarse y para que quede un trabajo más completo, para que el lector externo, si alguien quiere hacer un trabajo de instrucción por pares,
pues sirva como referencia a tu trabajo y diga, mira, pues esto es lo que hay que hacer y eso es lo que no hay que hacer, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, me llevo ideas para el doctorado. Por supuesto. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Carlos. Bueno, Víctor, aquí hay una, así como ya te comentó el doctor Mario, de que se han comentado en otros trabajos ciertos aspectos, te lo comento a ti para que también lo tomes con ideas a futuro. Este asunto ya de hacer una comparativa con un grupo control, ¿no? En este caso, pues ya no tiene mucho sentido, porque si haces algo diferente, los resultados van a ser diferentes. O sea, si sigues haciendo lo mismo, pues vas a hacer las cosas igual, ¿no? Entonces, bueno, comprendo el asunto de tener un cierto grupo de control y hacer la comparativa, pero como sugerencia para trabajos futuros, ya no es necesario. O sea, tú mismo puedes ir analizando el avance o el progreso, el comportamiento, el efecto que va a tener aplicado una cierta metodología, una cierta estrategia con el mismo grupo durante el tiempo, ¿no? Y es otra de las cosas que me lleva de que, si mal no recuerdo, leyes de Pittsburgh es como que de los últimos temas del temario, ¿no? ¿Qué te lleva? ¿2 semanas? Sí, aproximadamente, estamos hablando de 2 o 3 semanas. 2 semanas, ¿no? Bueno, vamos a dejar en 2 semanas. Ya siendo de los últimos, pues ya son 2 semanas, ¿no? Entonces, híjole, es que es bien difícil que alguien aprenda algo que sí es complicado, Sí. bien difícil, ¿no? Porque la circunstancia también del tema que tocaste, pues hace que ya sea de los últimos temas, lo más complicado, ya ellos vienen, como ya comentas, pues con un ritmo de trabajo, haciendo esto y luego ya les cambia la jugada al final, ¿no? Oye, ya reprobados de ese tema. Entonces, incluso hay factores externos. Por ejemplo, ya en el 5º semestre tienen que hacer su servicio social, tienen que empezar y entonces ya el alumno ya está todo el día en la escuela, ya hace su servicio y después se queda a clases, ¿no? sí, entonces fíjate que esta situación, nosotros entendemos que a veces es complicado planear todo un curso, ¿no? Pero a lo mejor hubiera sido más enriquecedor o te hubiera dado más información, que hubieras ampliado el temario, ¿no? No solamente el tema de los recursos, ¿no? A lo mejor los temas que se ven en el último parcial, ¿no? Y ahí vas viendo el efecto. Ahora, para mí, luego cuando salen estos datos, yo sé que como gente de ciencia, a veces los números son los fuertes, ¿no? El argumento fuerte, ¿no? Los números. Sin embargo, en estas cosas educativas es más enriquecedor, al menos a mi punto de vista, ver, hacer una bitácora de observación como tú dijiste. A ver, las muchachas, ¿cómo se comportan? ¿No? Si los estilos de aprendizaje influyen o no, de qué medida. El contexto en el que se da, ¿no? Tanto la situación del tema, como esto que me estás diciendo que van en un semestre y les afecta también, ¿no? Porque bueno, ahorita el estudio que estás presentando para tu tesis, bueno, sí nos cayó lo del par, ¿no? Sí, hubo una influencia. Pero bueno, tienes experiencia de otros semestres y seguramente tú lo has observado. No lo has observado como muy analítico, así lo vas anotando, pero lo percibes, ¿no? Entonces, si eso que percibes lo vas anotando, vas checando, vas viendo, yo creo que esas observaciones ya sistemáticas te pueden dar una mejor idea de una tendencia, de un comportamiento a números, a preguntas, la contestó bien, la contestó mal. A lo mejor estaba muy difícil la pregunta, a lo mejor ese tema no se lo diste bien, ¿no? Influyen muchas cosas. Entonces, pues está esta parte, ¿no? O sea, mi comentario, digo, más que en cuanto al trabajo, porque como que no siento dónde agarrarle más, ¿no? Está muy limitado, así, muy puntual, no se puede explayar uno más así, en la discusión del tema, ¿sí? Sino más bien estas ideas para que pues, en un trabajo futuro o tú mismo para que mejores tus clases, pues vayas haciendo una bitácora, vayas viendo los comportamientos, vayas viendo los estudios, y eso también es válido, no solamente la
estadística, no solamente la parte de números, sino esta parte de, pero finalmente el aprendizaje, ¿no? Son comportamientos que son difíciles de cuantificar, ¿no? O sea, observas cómo se comportan las gentes, cómo se relacionan, qué hacen, cómo están influenciados. Y bueno, las ideas que dio el doctor Mario acerca de estilos de aprendizaje, por ahí puede haber una beta para ir investigando más. Y sobre el curso, ¿no? Sobre el curso de electricidad, todo el curso, lo vas checando, lo vas viendo. Y si este esquema lo vas aplicando, pues ya vas detallando más el asunto, ¿no? Entonces, bueno, más que preguntas de trabajo, son las sugerencias que tuvo ¿no? Gracias. Doctor César, por favor. Sí, bueno, también quisiera hacer algunos comentarios así como Mario sobre esta cuestión de lo que es la metodología. La metodología surgió como tal, por casualidad, por serendipia, un descubrimiento afortunado, el arte de encontrar lo buscado, como pues, hasta mismo Eric Masur lo llevó a mencionar. Soy un tipo suertudo, simplemente, ¿no? Entonces, no es de que pues él se haya especializado en educación. Él, como cualquier profesor de física que empezó a tener algunos acercamientos a ya herramientas como el FCI, que era lo que él estaba tratando de evaluar con sus alumnos, pues veía que no tenía variación, así como en el análisis de la TDSTU que salió y que era muy similar, pues no veías, ¿no? Haciendo diversas actividades con sus alumnos. Fue ahí cuando pues ya como último recurso les dijo con sus compañeros, ¿no? Y después hizo la evaluación, y ya después que vio la evaluación dijo como que ya algo que cambió ya su vida, ¿no? Prácticamente vio, no, pues es que aquí hay algo que se puede explotar precisamente, ¿no? Y es verdad, él no se mete tanto en las cuestiones de aprendizaje colaborativo porque